2019, entre otros logros y otras experiencias profesionales que ha tenido el doctor Felipe Marino Izaza, a quien le damos la más cordial bienvenida para que nos hable de las lesiones en el niño practicante del béisbol. Bienvenido, doctor. Sí, muy buenos días a todos, muchas gracias. Se escucha bien, voy a compartir pantalla. Se escucha perfecto, profe. Ok, vamos a empezar entonces. Perfecto. El tema que a mí me corresponde, sin embargo, es un tema que siempre crea controversia, porque es que tratar lesiones deportivas es muy fácil cuando estamos hablando de sobrecarga, cuando estamos hablando de trauma, cuando estamos hablando de cosas que, si vamos a ser conscientes, el niño no las debía tener. Entonces, yo quiero comenzar agradeciendo obviamente la invitación a la Universidad Nacional Experimental de Yaracuy. Creo que este tipo de congresos y este tipo de programas enaltecen no solamente el medio universitario, sino el conocimiento de los alumnos que allí se forman, y yo como docente que he sido de un posgrado de medicina deportiva, pues me alegra muchísimo que estemos hoy aquí comentando estos temas y compartiendo algunas consideraciones respecto a esto. Además, quiero pues agradecer obviamente la invitación al comité organizador del Congreso, el licenciado Iván León Calles, que ha estado en contacto conmigo, al igual que Ronnie Muñoz, y a mi amigo y profesor Pedro Alexander, con quien tengo la grata impresión de encontrarme hoy acá y de compartir con él este congreso. Vamos rápidamente a hablar un poco de la introducción de este tema, porque es un tema que todos los entrenadores, todos los profesores de educación física, todos los médicos deben tener en cuenta, y es que el desarrollo de los programas de entrenamiento para los jóvenes en tempranas edades ha ido en aumento en los diferentes campos deportivos, y asimismo en el aumento de la carga a la cual estos niños son sometidos diariamente. El diagnóstico a veces suele ser difícil, porque en el momento de identificar el mecanismo del trauma o el origen de la lesión, siempre se puede uno complicar y tener una interpretación que no es la adecuada. Sin embargo, todos los días vemos, y en la consulta tanto de Indeportes Antioquia, que es como el instituto de deportes que se encarga de atender a los deportistas acá en nuestro departamento, el aumento de lesiones tanto agudas como subagudas va en crecimiento. A pesar de que se trata de hacer programas de prevención de lesiones, todavía hay un sesgo grande que existe entre quien está atendiendo la lesión y quienes la están produciendo, ¿cierto? Es difícil tener que decir esto, pero esa especialización temprana a la cual nos estamos sometiendo diariamente hace que estos niños tengan todos los días más lesiones que no deberían tener. Somos conscientes que el deporte es una necesidad social. El deporte indiscutiblemente no solamente evita que tú caigas en malos pasos, en malos hábitos, sino que tiene muchas ventajas. La autoestima, es decir, te enseña a ser una persona, a importarte a ti mismo, a que lo que tú piensas, lo que tú haces, lo que tú desarrollas valga la pena. Además, te da capacidad de liderazgo y de disciplina, porque tienes primero que tomar decisiones y segundo, tienes que obedecer un reglamento, y eso es muy, muy importante en la formación del ser humano para la parte de la vida social y la ética. Primum non nocere, primero no hacer daño. Acuérdense muy bien de esa parte de la ética que es tan importante. La otra parte, pues obviamente eso tiene un reflejo en la salud y en el estado físico de la persona y en las relaciones sociales. Los amigos del deporte van a ser tus amigos para toda la vida.
tiene también una relación con la parte de competencia y de descanso, pero también es la receta perfecta para la lesión. La receta perfecta es aquella en la cual el entrenador desconoce la carga que está aplicando, el niño todavía no es una persona madura, sus tejidos no están todavía maduros, la biomecánica que se utiliza no es la biomecánica apropiada para los segmentos corporales que tienen que hacerla, y el acondicionamiento físico es inadecuado para soportar las cargas. Si a eso le sumamos que es mucho tiempo para su edad, pero aparte de eso que hay que competir en varios equipos a la vez, nosotros hemos tenido la experiencia y creo que pues ustedes también, en que el niño, como es bueno, juega en el equipo del colegio, pero aparte de eso, el padre lo mete a una escuela deportiva para que desarrolle su capacidad, pero aparte de eso hace educación física en el colegio y juega los sábados y los domingos los partidos. Entonces la exigencia del deporte se vuelve mucho más alta por la competencia que es a mayor nivel. Se recomienda entonces que el niño descanse por algunos meses del deporte cada año para permitir la recuperación entre las temporadas. Eso puede sonar raro y muchas veces los profesores, los entrenadores, las personas, los mismos padres de familia creen que antes llegamos a vacaciones y hay que aprovechar para entrenar más porque el niño tiene que desarrollar sus habilidades. Óiganme de verdad, si el niño lleva un buen proceso de desarrollo deportivo, como debe ser, las vacaciones deben ser lo que para el deportista de alto rendimiento es un descanso activo, es decir, que haga otras actividades, que corra, que juegue con los amigos, que monte en bicicleta, que salga a caminar, que se suba a los árboles, que coja frutas, en fin, una cantidad de cosas que podría desarrollar su motricidad antes que retrasarla. Y sin embargo, si vamos a ver los niños, pues obviamente los tipos de lesión siguen estando relacionados con el deporte practicado. ¿Por qué? Porque la destreza que se requiere para poder realizar el movimiento o el gesto deportivo implica que haya un riesgo de lesión en el proceso de aprendizaje. Y ese riesgo de lesión puede ser el traumático o puede ser el sobreuso cuando hacemos un acto repetitivo porque creemos que en la medida que lo repita más, lo va a aprender más ligero. Podemos decir que más o menos de los niños que se lesionan, solo el 25% va a requerir atención médica. Sin embargo, eso no es una cantidad despreciable. El otro 75% son cosas muy leves, son solo raspones, abrasiones, pequeños desgarros o contusiones que no tienen ningún problema. Y tener también en cuenta que a ciertas edades, sobre todo entre los 9 y los 12, las niñas que juegan con los niños pueden tener aparición de lesiones más tempranas, sobre todo porque su maduración esquelética se va dando un poco más temprano. Hay una serie de características especiales en los niños que tenemos que tener en cuenta y es que existen núcleos de crecimiento, todavía no están desarrollados. Entonces, los patrones de lesión van a ser diferentes según la etapa de maduración. No es lo mismo un niño que tiene un hueso demasiado cartilaginoso a un niño que está solo con núcleos de crecimiento y está desarrollando la longitud de sus huesos, o un joven que ya cerró sus núcleos de crecimiento y que ya tiene sus huesos prácticamente maduros. Esos núcleos de crecimiento generalmente van a tener sitios de inserción, sitios de ejecución de fuerza, que son las apófisis y las epífisis, o sea, los sitios donde están los núcleos de crecimiento y aquellos puntos óseos en los cuales se van a insertar los tendones, que son aquellos que van a hacer la transmisión de la fuerza. Tienen mayor elasticidad de ligamentos y tendones, los niños y jóvenes, y la masa muscular va a ser variable. Ya Pedro nos decía ahora en su charla cómo ese cuerpo va creciendo y tiene unas diferencias sustanciales en edades sensibles que nosotros tenemos que detectar para saber por qué un niño, por ejemplo, después de unas vacaciones, a lo mejor se volvió torpe para realizar un movimiento. Y nosotros le podemos decir, pero a ti fue que se te olvidó jugar béisbol, ¿no? Resulta que fue que creció 6 o 7 centímetros y ese niño ya no tiene las palancas y la destreza
para moverse hasta que su organismo vuelva nuevamente a adaptarse a esos niveles. Es muy, muy importante tener ese conocimiento sobre la tendencia en las lesiones de los niños respecto a la de los adultos, porque si estamos pensando que el niño es un adulto en miniatura, estamos cometiendo un error. El niño es un ser humano, está en un proceso de crecimiento y desarrollo y tiene unas características que son muy distintas a las del adulto. Entonces, sus ligamentos en esa edad son más fuertes que el hueso mismo porque el hueso no ha consolidado. Entonces, cuando se suceden estas lesiones que son producto de la transmisión de la fuerza, se pueden producir arrancamientos, mientras que la consecuencia será las lesiones en la placa de crecimiento, que son muy delicadas. Los huesos son más porosos, entonces no se parten completamente como se parten en lo de los adultos, sino que hacen fracturas en leño verde, es decir, sus corticales no se separan, sin embargo el hueso está quebrado. Lo mismo, hay presencia de núcleos de crecimiento y tenemos que tener mucho cuidado con esas lesiones porque eso puede producir acortamientos y deformidades angulares en edades tardías. El periostio, o sea, el recubrimiento del hueso, es altamente osteogénico, se está formando hueso nuevo. Hay rica vascularización y menos mineralización. Entonces, el efecto es que haya una rápida cicatrización y una limitación en la parte de crecimiento óseo. Y lo mismo la transmisión de fuerzas del hueso al cartílago articular cuando es por roce, por cizallamiento, donde vamos a tener mayor susceptibilidad al daño y a producir un daño del cartílago como tal. Un ejemplo, esta rodilla, ahora más adelante les vuelvo a mostrar unos Gudeslatter, o sea, una lesión a nivel de la tuberosidad anterior de la tibia, en los niños básicamente, porque esto se pierde a los 13 o 14 años. En un trabajo que hicimos en Indeportes, encontramos que el 30 al 50% de los traumas deportivos en niños se deben al sobreuso, mostrando distribución similar entre hombres y mujeres. En nuestro medio, la gimnasia, el patinaje y el BMX fueron los deportes con mayor número de lesiones en niños. Pero también tenemos que entender el contexto social del sitio donde estamos trabajando. Aquí, lo que es el patinaje y el BMX son una fiebre. O sea, el patinaje y el BMX, todos los niños quieren aprender a montar en bicicleta y competir, y quieren aprender a patinar y competir. Entonces, obviamente, por sustracción de materia, pues esa población es la que de alguna manera presenta mayor número de lesiones. Epidemiológicamente, el 60% corresponde a torceduras, abrasiones, laceraciones y contusiones que afortunadamente son muy fáciles de manejar. Y menos del 15% de las lesiones son fracturas. En niños es muy difícil que ellos se quiebren, excepto algunas zonas del cuerpo como las muñecas, por ejemplo, la clavícula, que son más susceptibles a cierto tipo de traumas. Pero a mayor edad, mayor gravedad de las lesiones. Aquí podemos tener un par de ejemplos interesantes sobre el cartílago epifisiario en aquellos en los cuales se da, y esta en el béisbol es, digamos que no muy común, pero sí es relativamente común, que es la consulta por el dolor que da el spike en los talones, y sobre todo cuando los niños muy pequeños comienzan a utilizar un tipo de calzado que no es el adecuado para ellos, y se fragmenta el núcleo de crecimiento del talón. Entonces, eso produce mucho dolor, pero igual que el problema del Osgood que da en la rodilla, se va a consolidar rápidamente con el proceso de crecimiento y posteriormente no va a volver a molestar. Ese cartílago epifisiario está comprometido más o menos entre el 6 y el 18% de las lesiones deportivas en jóvenes, pero menos del 5%, vuelvo y repito, son fracturas. Generalmente son debidas al sobreuso, que es un microtrauma a repetición, pero la consecuencia general de eso es el daño epifisiario, que hace que cese el crecimiento o que haya deformidad, como en el caso de la radiografía en las extremidades. Miren ustedes lo que yo les hablaba ahora de la fractura en leño verde. Los huesos de los niños no se separan, la cortical permanece pegada, y lo que tiene que hacer uno es reparar la deformidad del hueso y producir pues la inmovilización del miembro, pero el hueso generalmente es más elástico en los niños,
permite mayor deformidad antes de fracturarse. Por su composición es menos resistente a la compresión, o sea, puede fracturarse fácilmente, pero no es tan común porque el peso del niño no es tan grande y la parte más susceptible van a ser las epífisis o los núcleos de crecimiento como tal. Los factores mecánicos asociados a las lesiones en los niños van a tener que ver fundamentalmente entonces con altos niveles de fuerza o de presión. Eso produce lesiones agudas. Lo que es el trauma concretamente, el que se choca, diferencias sustanciales de peso, las fuerzas repetidas en el tiempo con insuficiente recuperación, microtrauma repetición sin descanso, sin niveles de recuperación, y las posturas anormales frecuentes o con cargas de lesiones, o con cargas que van a dar más riesgo de lesión, como es la mala postura, el sentarse inadecuadamente, el hacer ejercicios que no son apropiados para esas edades. Aquí tenemos un cuadro que nos resume muy bien lo que son lesiones agudas y subagudas. Las fracturas, lesiones de tejidos blandos y las avulsiones, o sea, los arrancamientos, son lesiones prácticamente agudas, y las lesiones subagudas van a tener más relación con las apofisitis, o sea, las inflamaciones de los sitios de inserción, las lesiones de los cartílagos, o sea, la osteocondritis, el cartílago de pronto se rompe y pedacitos quedan volando ahí a nivel de la articulación, o las fracturas por estrés, que afortunadamente no son comunes en los jóvenes. Que hay un ejemplo en esta radiografía de una lesión a nivel de los tobillos. Estas lesiones son muy comunes, sobre todo en aquellos deportes donde hay mucho trauma, por ejemplo en el fútbol, donde hay muchas patadas, o en el baloncesto, donde hay mucho esguince de tobillo. El béisbol no es tan común que los muchachos consulten por esguince. Generalmente los tobillos son una de las partes que más fortalecimiento van teniendo por la mecánica del bateo y la carrera en espacios cortos y los giros que hay que hacer en las bases, y rara vez hay consultas por esguinces de tobillo en los niños como tal que practican el béisbol. Esta exposición del tejido a un trauma repetido va a producir inflamación. Si hay una recuperación inadecuada, va a haber cambios inflamatorios y va a haber degeneración de los sitios donde está la inflamación, y se va a comenzar a dar una debilidad y disminución de la flexibilidad y dolor crónico, que es lo que vemos usualmente en los lanzadores más comúnmente y en los receptores, que son los que tienen que tener más utilización del brazo a nivel de este problema. Tenemos factores de riesgo físicos y factores de riesgo de comportamiento. Miren ustedes que los factores físicos, hablamos de ellos, la antropometría, o sea, fundamentalmente la predicción de la talla, la composición corporal, la cantidad de grasa o de masa muscular o el desarrollo que van teniendo, y la masa ósea. Los factores de crecimiento, la fuerza, velocidad, flexibilidad y coordinación del niño como tal, la laxitud ligamentaria y el estado de salud. Esto es fundamental. Ya varios de ustedes han referido en anteriores charlas la importancia que tiene que el niño esté aliviado, esté bien de salud para poder practicar el deporte. Y miren ustedes la parte del comportamiento. Porque un niño que tenga emociones alteradas, que sea muy agresivo, que le guste chocar, que le guste la actitud al riesgo, ¿sí? Los niveles de estrés que manejan cuando el entrenador está permanentemente encima de ellos exigiendo que tiene que dar resultado, que él depende del resultado del partido, que cuidado con esto, que cuidado con lo otro. La motivación que el niño tenga, si el niño no tiene motivación, se ha asociado mayormente con lesiones. Los valores éticos, no es el entrenador el que le dice, dale, métele la bola en la cabeza porque ese es el que más batea del otro equipo. O el conocimiento del deporte, de la reglamentación y de las cosas, que no haga lo inadecuado para poder realizar una buena labor. Miren ustedes la gráfica corresponde a la oreja del luchador, es típica en lucha. Entonces, lo que estamos hablando de las lesiones es que se van volviendo típicas con el útil de trabajo, el instrumento de trabajo y las cargas a las cuales tienen que ser sometidas. Estas lesiones se dan por el roce de la cabeza que tiene permanentemente este deporte. Entonces, en las cargas, el tipo de deporte, el nivel de participación, la experiencia que se tenga, la habilidad o no del proceso de aprendizaje.
y también si hay materiales protectores o no. No es lo mismo jugar sin casco que jugar con casco. Miren ustedes que ha habido deportes como el boxeo, como el béisbol, donde el casco se ha vuelto un elemento protector obligatorio. También la situación deportiva, los compañeros de equipo, el oponente, el entrenador o profesor, su nivel de exigencia, el tipo de entrenamiento que se hace, los familiares y los espectadores que están permanentemente gritando, azuzando, estimulando a que uno sea más agresivo en el terreno. La función que deba jugar el médico o el fisioterapeuta en el equipo, que le diga, no, sí, a ti te está doliendo el hombro, pero sea guapo, sea capaz de seguir adelante, porque es que dependemos de usted. No, esa no es la actitud que debe tener una persona que esté revisando una lesión, el tipo del campo de juego, sí, el clima. No es lo mismo jugar a una hora donde el sol está encima, a una hora donde ya no hay tanto calor, o a un clima donde de pronto la cancha está mojada o está húmeda o está lloviendo, el equipo deportivo del oponente, la diferencia de fuerzas como en la foto pues que es representativa, y los materiales del juego con los cuales estamos realizando la actividad. Entonces entramos a un deporte que es importantísimo para nosotros. Yo también fui pelotero, yo jugué a cierto nivel acá en Colombia, hasta mayores, muchas veces. Fui representante de mi país en los Juegos Panamericanos en Indianápolis en 1987. Y el béisbol me encanta, o sea, vibro con el béisbol, me parece un deporte genial, inteligente, me parece un deporte de decisiones, de estrategia, de estadística, es decir, se une a muchas de las cosas que yo tengo como médico del deporte y me encanta, desde pequeño me ha encantado. Entonces, miremos el hombro del lanzador, el codo de pequeñas ligas, las lesiones de columna, luxación acromioclavicular, como las cosas, digamos, más importantes que pueden tener los niños en un momento determinado cuando están practicando béisbol. Y siempre tenemos que empezar por la mecánica del lanzamiento, porque así sea usted lanzador, segunda base, shortstop, tercera base o outfield o catcher, usted casi siempre va a tener que lanzar por encima de la cabeza. Entonces va a tener que pensar en las fases de un proceso de lanzamiento que, a pesar de que no todas están en todas las posiciones del juego, sí por lo menos la amplitud del paso, la aceleración del hombro, la desaceleración al soltar la bola son partes fundamentales de la mecánica del lanzamiento. Entonces miren ustedes, por ejemplo, este niño que puede ser un tercera base o puede ser un shortstop, que no varía prácticamente en nada en la forma o en la mecánica que puede tener un lanzador en la fase del paso largo y de la aceleración de su hombro. Entonces miren, cargas repetidas de tracción, lesiones en la fisis proximal del húmero en niños lanzadores y tenistas, lesiones en deportes que tienen que tener movimientos por encima de la cabeza, como el béisbol, la natación, el tenis, la gimnasia, el voleibol y el balonmano, o sea, deportes en los cuales tenemos que estar haciendo ejecuciones de la fuerza por encima de la cabeza con una elevación del hombro completa. Puede ser un síndrome del manguito rotador, puede ser un pinzamiento subacromial, pero lo cierto es que esto produce dolor, velocidad en el lanzamiento disminuida y, aparte de eso, modificación en la técnica del lanzamiento. Entonces, cuando ustedes miren un niño que ha modificado su forma de lanzar, no necesitan ser médicos para imaginarse que ese niño tiene dolor en el hombro. Esto es una gráfica anatómica de lo que es la articulación del hombro. En esa cavidad glenoidea es donde está la cabeza del húmero, o sea, la parte del hombro que se va a mover. Eso tiene una relación importantísima tanto con la parte anterior a nivel de la clavícula y el esternón, como a nivel posterior con el acromion del omóplato. Entonces hace que el hombro sea una articulación prácticamente triangular, en la cual la clavícula va a servir como de timón para saber el hombro hacia dónde se mueve, si hacia arriba o hacia abajo, hacia adelante o hacia atrás, y el omóplato va a servir en la parte posterior de estabilizador de la articulación. Todos estos ligamentos que ustedes ven acá son los que garantizan que haya estabilidad a nivel articular. Pero
Esta articulación tiene una parte fundamental y es esa chupa como de plástico que vemos ahí gris, que se llama la cápsula articular, y el labrum, que es una membrana gruesa que envuelve a la articulación y que le da estabilidad en ese movimiento rotacional que tiene el brazo. Este artículo de Sakiko Oyama a mí me encanta porque es un análisis desde el punto de vista biomecánico y patológico de lo que pasa en los movimientos. El amartillamiento o la amplitud del paso, donde el tronco está rotando primero hacia la parte derecha, pero posteriormente hace un movimiento violento hacia la parte central e izquierda. La aceleración, que es cuando estamos haciendo una rotación externa máxima y el cuerpo va hacia adelante, y la desaceleración, que es cuando soltamos la bola y ya estamos cayendo y retomando la posición nuevamente parados en dos extremidades, esperando a ver qué sucede con el bateador. Entonces, ahí está la explicación cinemática, cinética, del tejido que está afectado, de la lesión en cada una de las fases que se van dando del amartillamiento, de la aceleración y de la desaceleración cuando hacemos un lanzamiento. Esto todo lo soporta el hombro del lanzador. Este hombro del lanzador, pues nosotros tenemos que llegar a un tratamiento y para eso están los fisioterapeutas, los athletic trainers, los kinesiólogos, todas las personas que pueden ayudar en un equipo de estos, donde inicialmente al niño hay que evaluarlo muy bien. Hay que darle más reposo de la cuenta. En algunos casos, cuando encontremos lesiones severas, debemos no sacar al niño del medio del deporte, pero sí abstenerse de lanzar por lo menos 3 meses en algunos casos, cuando encontramos arrancamientos, fisuras, lesiones, rupturas parciales o totales de tendones. La fisioterapia que nos lleve a una biomecánica adecuada del proceso de lanzamiento con una buena técnica. ¿Para qué? Para que sea eficiente en el movimiento del lanzamiento y no haya tanto gasto energético que pueda aumentar los sitios de tensión y pueda producir inflamación en estos puntos. Y en casos severos, sí, menos frecuentes, la suspensión del crecimiento y la deformidad de algunas extremidades, sobre todo a nivel del codo, no tanto en el hombro, pero sí se puede dar a nivel de la rodilla o a nivel del tobillo. Ese codo de pequeñas ligas, pues incluye un espectro de condiciones como son las apofisitis, las avulsiones, el retraso en la osificación. Deportes en los que hay estrés en la región medial del codo. Entonces empezamos a pensar que si el niño comienza a ser capaz de lanzar curva desde edades muy tempranas, entonces vamos a tener ventajas sobre el oponente y le vamos a poder ganar. Pero lo que estamos haciendo es una sobrecarga enorme sobre los flexores de la muñeca, que son todos insertados a nivel de la epitróclea, y entonces cuando tenemos esa tensión permanente de lo que es estar lanzando curva o lanzando algunos estilos de lanzamiento que solamente se desarrollan cuando el beisbolista está llegando a edades juveniles y mayores, produce lesiones por sobreuso a nivel del codo de los niños. Béisbol, tenis, gimnasia son los más afectados y generalmente hay dolor en las estructuras mediales del codo, como el epicóndilo medial, el origen de la musculatura flexora y los pronadores, ¿sí?, del codo como tal. Entonces, eso va a dar que cuando hacemos movimiento en valgo, produce un dolor impresionante a nivel del codo. Generalmente en el codo se produce más dolor cuando estamos en las fases de la aceleración y de la rotación externa máxima del brazo. Ahí es donde más se produce el dolor, porque el hombro duele más cuando hacemos el amartillamiento inicial y la fase de rotación externa máxima a nivel del brazo, es decir, una fase antes del dolor del codo. Este codo, como ven ustedes aquí en la radiografía, puede tener arrancamientos. Los ligamentos se pueden ir, eso es lo que se llama una avulsión. O sea, se arranca un pedazo del ligamento y se lleva el hueso donde está pegado porque el hueso está más inmaduro que el ligamento.
Entonces, generalmente en los niños se producen avulsiones y en los más grandecitos lesiones del ligamento cubital ulnar, ¿cierto? Que es el ligamento que estabiliza el codo a nivel de ese punto de vista. Los rayos X pueden ser normales al principio, pero con el tiempo pueden mostrar ensanchamiento de los sitios de crecimiento, los núcleos de crecimiento, y el tratamiento es fundamentalmente modificar la actividad en ese punto, hacer una terapia antiinflamatoria y comenzar la fisioterapia rápidamente para descartar que vaya a haber de pronto una posibilidad de cirugía. Generalmente se da el estrés en valgo del antebrazo sobre el codo y el compromiso del centro de osificación a nivel de la epitróclea que se ve ahí en el borde superior izquierdo de lo que es el cóndilo humeral como tal. Vemos esto como las fases del dolor. Entonces puede haber una característica de clasificación donde la fase del dolor corresponde a un estadio patológico que tenemos que tener muy en cuenta cuando hacemos este análisis del dolor en el codo del beisbolista. Y es que la fase 1 puede ir desde un dolor suave después del ejercicio, que dura menos de 24 horas y que al otro día el niño está bien y no le molesta, hasta la fase 7, donde el dolor es constante e inclusive le duele cuando se voltea en la cama y está dormido, levantando al niño, haciéndolo que no tenga un buen sueño y un buen reposo. Ahí están todas las fases que se pueden observar y que estos autores, ¿sí? Park, que es un coreano, hablando de lo que es la parte de lesiones deportivas en el hombro y en el codo, define ese tipo de dolor que se hace, pero también el estadio patológico que se va dando a nivel de lo que es la gravedad de la lesión, que puede ir de irritaciones temporales que con un poco de frotar hielo y de descansar se puede quitar, hasta rupturas parciales o totales tendinosas que ya necesitan una intervención directa y una dificultad mayor en lo que es la decisión de separar el niño de lo que es el proceso del entrenamiento y someterlo a una terapia. La columna voy simplemente a hablar algunas cosas porque de columna podríamos dar otra clase, podríamos dar otro seminario, y es que puede haber desde fracturas por estrés como la espondilolisis, es decir, que las carillas articulares se pueden fracturar y pueden producir una lesión en edades tempranas, porque este sí es más común en edades tempranas. Las lesiones musculares que simplemente van por movimientos bruscos, contracturas, desgarros, hernias discales que no son tan comunes en niños porque las fuerzas rotacionales no son tan grandes como en los adultos. El dolor facetario que se da simplemente por inflamación o por trauma o por movimientos bruscos como es agacharse y levantarse rápidamente o hiperextensiones del tronco. El dolor sacroilíaco, que ese es más crónico, ese se va dando en el tiempo a partir del que hace, digamos, un swing demasiado violento y no tiene buen desarrollo a nivel de la musculatura abdominal. Y lo que es la estenosis como tal, que eso es rarísimo a nivel de los cuerpos vertebrales, donde va la médula que produce algún tipo de dolor. Vuelvo y repito, rarísimo en el béisbol. El Osgood-Schlatter lo quise traer porque es un dolor que se ha presentado en algunas ocasiones en la consulta. Y es que es una osteocondritis, o sea, una inflamación en la tuberosidad anterior de la tibia, que es donde se inserta el tendón de la rótula. Entonces, se da entre los 12 y los 15 años en niños y entre 8 y 12 en niñas, pero esto va a depender del estadio de maduración, porque mientras más rápido madure, más ligero se le quita el dolor. Generalmente es bilateral, se produce por la tracción del tendón patelar en la inserción de la tuberosidad anterior de la tibia y se da en deportes de potencia, en aquellos que saltan, corren o pivotean, como el béisbol, el baloncesto, el fútbol. Y se presenta un dolor en la inserción distal del tendón rotuliano con un aumento de volumen que, óiganme, una cosa bien particular. Como es el hueso el que se inflama, generalmente cierra de esa manera y la tuberosidad queda aumentada de tamaño, pero no duele. O sea que
perfectamente le pueden decir al niño que no se preocupe, que eso se le va a quitar y que eso no le va a doler tan pronto madure. Sin embargo, hay que tener algunas consideraciones en el momento en que estamos haciendo el tratamiento, que sería reposo, disminución de la carga, especialmente de actividades que generen tracción. Estos soportes, algunas personas los critican, otros no los critican tanto, sin embargo ayudan a dispersar un poquito la fuerza que se hace sobre la inserción del tendón y pueden continuar la práctica siempre y cuando el dolor esté mejorando, no cuando el dolor se aumente con las cargas a las cuales los estamos sometiendo. Una cosa que sí considero como clínico, no como quirúrgico, ojalá nunca permitan que se operen de eso, porque es que esto es una lesión autolimitada. Esto se quita cuando el niño madura. Esto se quita cuando el niño madura, pero muchas veces la decisión es más producida por los entrenadores o los padres con el afán de que el niño retorne rápidamente a la actividad y entonces tenga que producir eso. Vuelvo y repito, se resuelven los síntomas entre los 14 y 16 años dependiendo del estadio de maduración. Las lesiones acromioclaviculares son más raras en el béisbol. Generalmente tienen que ver con hiperextensiones violentas del hombro, traumas directos sobre el hombro, caídas sobre el hombro y se pueden dar con disfunciones del sistema nervioso autónomo, con un poco aporte de sangre secundario como a la inflamación y entonces la unión de la acromio clavicular se empieza a ver afectada. Posteriormente hay una reacción inflamatoria fuerte donde va a haber un aumento del calor y del rubor a nivel del sitio de dolor. Hay una necrosis isquémica del hueso. Esa necrosis produce una sinovitis como tal y puede haber fragmentación de ese núcleo y puede ser ocasionado también por el microtrauma a repetición, sobre todo el niño que le gusta tirarse de cabezas o al niño que le gusta lanzarse y apoyarse sobre la mano para llevar todo el peso del cuerpo deslizado. Estos son imágenes ya de situaciones como por ejemplo una bursitis de tobillo por un calzado inadecuado. Miren ustedes que se da no solamente la bursitis del tobillo, sino que se da también una peritendinitis a nivel de los flexores del pie. Esto es una fractura por estrés, una radiografía de una tibia que produce estas lesiones triangulares negras, oscuras, que nos sugieren una ruptura de la cortical. Si esto se da, es obligatorio parar al niño de la actividad que esté haciendo a nivel de eso. ¿En quiénes hemos visto esto? En aquellos que levantan pesos muy grandes por encima de la cabeza, verbigracia, levantamiento de pesas, o en aquellos que saltan demasiado con calzado inadecuado o en superficies muy duras. Luxaciones de codo, hay que reducirlas inmediatamente. El Osgood-Schlatter, del cual les hablaba ahora, la tuberosidad anterior de la tibia se inflama por una osteocondritis, por fuerzas de inserción y de tracción. Miren ustedes cómo se ve aquí en esta radiografía el núcleo de crecimiento, el núcleo de inserción del tendón rotuliano completamente levantado y fraccionado, y los famosos pelotazos, pues, y los traumas que se pueden dar en el béisbol que producen hematomas y que producen difíciles de tratar en zonas como la pierna y como el antebrazo, porque son conos donde la parte superior es mayor que la parte inferior y donde esto puede producir un síndrome compartimental por presión que puede ser complicado, afectando vaso, arteria, vasos, nervios y musculatura a nivel de la región, y los fenómenos de arrancamiento, de avulsión, como en este caso la espina superior de la espina ilíaca anterior-inferior, que sucede mucho, es el sitio de inserción del recto anterior del cuádriceps en aquellas personas que hacen movimientos laterales con las piernas flexionadas, como sería el caso de los receptores como tal. Eso era lo que yo tenía para ustedes, muchachos. Les agradezco mucho y estoy atento a todas sus preguntas. Este material tienen el permiso de que les quede perfectamente para efectos del seminario, para efectos de la universidad, para que tengan un material de consulta. Y si requieren alguna cosa,
Qué pena con ustedes, muchachos, pero yo también soy Pipe. Vea, pipemarino57@hotmail.com. Estoy a su disposición. Muchísimas gracias por la invitación a este evento tan importante y del cual he disfrutado tanto. Gracias a usted, doctor Marino, por compartir todo su conocimiento, y procedo a hacerle las preguntas que hacen los participantes. La primera es, ¿qué ejercicios no son recomendables en los niños en su etapa de crecimiento entre 13 y 16 años? ¿Y qué opina del salto de cuerda o práctica de bateo golpeando cauchos? Bueno, ahí hay cosas muy importantes que ya un compañero, César Yepes, tocó muy bien dentro de lo que es el proceso del entrenamiento con los niños. Y para que esto no produzca lesiones, porque yo creo que los métodos van a ser cuestionados no por lo que produzcan, en la manera en que eso desarrolle una lesión, vamos a tener que revisarlos. ¿Por qué? Porque me preguntan entre los 13 y los 16. Yo les preguntaría, ¿es lo mismo un niño de 13 que un niño de 16? No, indiscutiblemente son diferentes. Procesos de crecimiento y desarrollo distintos, etapas de maduración diferentes, cerramiento de núcleos completamente distintos. Entonces, las bandas elásticas que se deben utilizar en los niños de 13 no son las mismas bandas elásticas que se van a utilizar en los jóvenes de 16. Las cargas de entrenamiento, el número de carreras, el número de bateo, el número de lanzamientos, el número de carreras que se deben hacer en un niño de 13 nunca van a ser las mismas que van a estar en un niño de 16. Voy a poner un ejemplo concreto de una consulta. El padre llega con los dos hijos. El niño menor tiene 12 años, juega muy bien al fútbol, entonces está haciendo educación física en el colegio 2 veces por semana, pertenece al equipo de fútbol del colegio y por lo tanto entrena 2 veces por semana con el equipo, pero el padre, como lo ve que sirve para el fútbol, lo vincula a la escuela del Club Atlético Nacional, donde entrena otras 2 veces por semana en otros días distintos y juega con Nacional el sábado y con el colegio el domingo. Es decir, en total, si vamos a sumar todo eso, la carga de entrenamiento y competencia de ese niño está alrededor de 18 horas a la semana. Mientras que el mayor, que tiene 17, está en la universidad, juega tenis, entrena 2 veces por semana y juega un partido los sábados. Obviamente no es competitivo, obviamente lo hace porque quiere estar saludable o quiere estar físicamente activo, pero yo le decía al papá, aquí hay algo que a mí no me cuadra, es decir, lo que debía tener el grande lo tiene el chiquito y lo que tiene el chiquito lo debía tener el grande, o sea, es completamente traslocada el concepto de la carga de entrenamiento. El niño empieza con dolores de espalda, empieza con dolores de rodilla, empieza con dolores que el entrenador le dice al papá, no se preocupe que esos son dolores de crecimiento. Cuando hablamos de dolores de crecimiento es otra cosa completamente diferente, ¿sí? Y otra cosa es el dolor producido por el microtrauma a repetición que produce la sobrecarga. Entonces, los métodos de entrenamiento, la soga, a mí siempre me ha parecido un excelente método de entrenamiento para aquellos que tienen que realizar deportes en los cuales haya que desarrollar la explosividad, ¿sí? Entonces, en miembros inferiores es un excelente trabajo. Igual que en miembros superiores, puede ser cualquier otro trabajo que se haga con los brazos como tal, específicamente para el gesto deportivo. Lo que son los cauchos, por eso hay de diferentes colores y hay de diferentes durezas, para que lo vamos utilizando en la medida en que el niño va desarrollando su composición corporal y su masa muscular. ¿Por qué? Porque el niño, acuérdense de una cosa y nunca se les olvide, primero se estira y después se rellena. Es decir, lo vamos a ver primero muy flaco y muy largo y después lo vamos a ver cómo va a partir del estímulo del entrenamiento ganando masa muscular. Entonces, yo pienso que los métodos y procesos de entrenamiento están muy bien diseñados, muy bien adaptados, muy bien escritos. Mire, hay personas como la escuela, la vieja escuela rusa, como le digo yo, lo que es Vergochansky, Platonov, Zarsiovsky, etcétera, una cantidad de maestros que escribieron cuando Rusia se abre, empezamos a conocer toda esa literatura
y empezamos a mirar las recomendaciones por grupos de edad. Y si había una cosa que tenían muy serio los países de la antigua Unión Soviética, era la planificación del entrenamiento de acuerdo a los diferentes grupos de edad. Los cubanos inclusive, que yo estudié la maestría en control médico del entrenamiento en Cuba, ellos tienen unos libritos chiquitos, unos libritos que están para cada deporte. Y ahí dice, cuando el niño tiene 12, cuando el niño tiene 13, cuando el niño tiene 14, cuando el niño tiene 15, la cantidad de carga a la que tiene que ser sometida, específicamente hablando del béisbol, ¿sí? El béisbol cubano, pues ha sido un referente dentro de todas las características que nosotros hemos aprendido y hemos conocido dentro del béisbol latinoamericano, dentro del béisbol mundial de connotación amateur. Vuelvo y repito, entre comillas amateur, porque mientras un beisbolista cubano tenía 400 turnos al bate, un beisbolista colombiano tenía 50 o 60 turnos al bate, es decir, en un campeonato mundial. No había comparación de quién iba a ganar, o sea, eso era evidente. Pero pasa lo mismo con el boxeo, pasa lo mismo con el voleibol, pasa lo mismo con otros deportes, donde aquellos que tienen la posibilidad de llevar un proceso más largo de entrenamiento, una aplicación adecuada de las cargas relacionadas con el descanso, porque acuérdense que el principio de sobreentrenamiento nos habla del agotamiento de las reservas energéticas, pero también de periodos de descanso que nos permiten a través de la nutrición y la recuperación aumentar esas reservas energéticas y tener un producto mucho mayor que el que teníamos antes, nos permite de alguna manera hacer las cosas de forma adecuada. Doctor, le consultan acá, ¿cuál sería la atención inmediata que debemos dar cuando observamos que un niño al estar corriendo se queja de un dolor por una posible contusión o desgarre, ya sea poner hielo, algún masaje u otra cosa? Bueno, lo primero que hay que hacer es retirarlo de la competencia o del entrenamiento. Eso es lo primero que hay que hacer. No hay que forzar más una estructura que está lesionada. Y posteriormente, lo primero que uno tiene que hacer es medidas antiinflamatorias. Algunas veces hemos leído por ahí en los libros esa famosa sigla RICE o ICE, ¿sí? Donde está el reposo, la inmovilización, la compresión y el hielo, donde vamos a buscar una reacción antiinflamatoria rápida. El organismo como tal es muy sabio. Él va a hacer una reacción inflamatoria local donde está la lesión y se va a resolver por sí sola, o sea, se va a resolver adecuadamente. Pero ¿qué pasa? Es a partir de la fisioterapia, a partir de los movimientos de estiramiento, de los movimientos progresivos de recuperación de la fuerza, de los movimientos progresivos de volver a aprender el gesto deportivo, donde lo recuperamos de manera adecuada, porque el niño que se queda quieto, simplemente quédate quieto, no te preocupes, que eso se pasa en 15 días y dentro de 15 días ven otra vez a jugar. No, porque la lesión cicatriza y si no hay una adecuación de la parte muscular en la parte cicatrizal, entonces el niño va a quedar de pronto con una retracción, una contractura, y cuando tú lo pongas a correr nuevamente sin haber hecho todo el proceso de reacondicionamiento nuevamente, se va a volver a desgarrar. Entonces, eso sería como la recomendación que se debe hacer en un caso de eso. ¿Cuál es su opinión sobre la relación entre las lesiones y los tipos de picheos, rompientes, rectas, etcétera, en edades tempranas? Bueno, ahí hay un punto que es muy cuestionable y que no todos los autores estamos de acuerdo con eso, y es los diferentes tipos de lanzamiento en edades tempranas, a lo cual yo hacía referencia en la charla. Miren ustedes cuál es la dificultad y cuál es la exigencia de la mecánica del lanzamiento que ustedes quieren enseñar, ¿sí? Digamos que un movimiento de recta es un movimiento natural del organismo que debe ser atendido con la parte específica del proceso de entrenamiento. Es decir, los movimientos que vienen por encima de la cabeza son movimientos que son más naturales al hombre que aquellos en los cuales yo tengo que involucrar la muñeca, el codo, el hombro para poder lograr un objetivo. Son un grado mayor de dificultad.
Eso se va haciendo en la medida, solamente en la medida en que el niño va superando la destreza y el proceso de aprendizaje en el proceso del entrenamiento. Y debe ser gradual en cuanto al número de lanzamientos que yo le estoy haciendo al niño. Entonces, cualquier lanzamiento que veamos que no lo hace con la técnica adecuada y que está produciendo dolor en el hombro o en el codo, inmediatamente hay que suspenderlo hasta que se trate adecuadamente, pase el dolor, haya una adecuación muscular y posteriormente haya un reacondicionamiento de la técnica del lanzamiento como tal. ¿Qué recomienda cuando existe una lesión en el codo llamada codo de tenista? Lo que pasa es que, mire, el codo de tenista es todo lo contrario al codo del beisbolista o al codo de pequeñas ligas. El codo de tenista se da en el epicóndilo, o sea, en la parte externa del codo, mientras que el codo del beisbolista se da en la parte interna como tal. El codo de tenista tiene que ver con la rigidez de la muñeca y del antebrazo, porque ellos no muñequean como hace uno en el swing, sino que ellos con la parte rígida responden. Eso va produciendo una tensión y una inflamación en lo que es la epicondilitis o codo de tenista, diferente a la epitrocleitis o codo del beisbolista como tal. Entonces eso tiene otra patología y otra forma de tratamiento que no es la de... ¿Cuáles son los factores más comunes en una lesión del beisbolista? Un poquito más de claridad al respecto. ¿Cuáles son los factores de qué? O sea, que ocasionan la lesión o que, porque eso lo vimos en la charla y la charla les queda a ustedes. Hay factores de crecimiento, hay factores sociales, hay factores de tamaño, hay factores de técnica, hay una cantidad de componentes que pueden producir la lesión. Uno muy importante que hay que revisar siempre, la carga de entrenamiento y el proceso de recuperación, ¿sí? ¿Cómo influye la especialización en un deporte o en una posición desde edades tempranas en las lesiones? ¿Desde qué edad recomienda la especialización en una posición en el béisbol? Bueno, eso es un poco complejo por lo siguiente, mire. La especialización temprana, digamos que desarrolla las habilidades de un deporte en particular muy rápido, pero al mismo tiempo olvida otras que son necesarias para complementar. Por ejemplo, le dicen que el ser humano debería saber correr, saltar, atrapar y nadar. O sea, esas 4 cosas deberían ser como habituales en el ser humano. No es que nadar vaya a servir para el béisbol, ¿sí? Pero si usted tiene el dominio del salto, si usted tiene el dominio de la carrera, si usted tiene el dominio de atrapar, usted tiene 3 componentes fundamentales de lo que los psicólogos llaman un movimiento complejo. Un movimiento complejo, una respuesta compleja, es cuando tú estás de tercera o cuando tú estás de short y estás de outfield y tienes que pensar en que si batean, yo cómo la cojo, a dónde tiro, o si batean un fly, yo estoy mirando el bate, la bola, estoy viendo que va a pasar por detrás de mí, yo como volteo y tengo que correr para atrapar esa bola. Son movimientos complejos. Y esos movimientos complejos requieren estímulos motrices generales múltiples, ¿sí? Entonces, mientras más oferta motriz variada le des a un niño, ¿sí? Mucho mejor va a ser el momento en el que tú llegues a la especialización, porque el niño ya va a dominar esquemas creados en la corteza motora y va a ser capaz de responder a la idea que tú quieres que él realice haciendo el gesto deportivo de una posición como la segunda base, como el short, como un outfield o como un lanzador. Entonces, yo soy de los que prefiero todavía a la usanza antigua, hacer una oferta motriz variada primero y posteriormente un proceso de especialización que se debe ir generando con el desarrollo deportivo. Por eso yo decía,
El proceso del entrenamiento es muy bello porque es un proceso pedagógico y cuando hablamos de un proceso pedagógico estamos hablando de un proceso de enseñanza y aprendizaje, como en los colegios. Tú no puedes estar en primero y brincar a cuarto, no, tienes que hacer segundo, tienes que hacer tercero y luego cuarto. ¿Por qué? Porque en cada año te vas a tener una exigencia y una complejidad mayor dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Igual es en el deporte. Igual es en el deporte. Cuando llegue el momento de movimientos complejos, los vas a tener que hacer. Cuando llegue el momento de aumentos de carga, los vas a tener que hacer. Cuando llegue el momento de competencias grandes, los vas a tener que hacer indiscutiblemente. ¿Cuánto tiempo de descanso es recomendado a los músculos para que exista la supercompensación? Bueno, eso también tiene diferentes puntos de vista, porque hay deportes en los cuales tú entrenas en la mañana y entrenas en la tarde. Hay campeonatos que son supremamente duros. Por ejemplo, los campeonatos en estos deportes de conjunto, tú llevas los niños o los jóvenes a un campeonato que dura una semana, donde tienes que jugar todos los días, ¿sí? Pero hay procesos de entrenamiento donde tú tienes que desarrollar. Y vamos a hacer un ejemplo. Hay días en que tú como entrenador la vas a tirar toda, es decir, el niño va a salir exhausto, pero hay días siguientes en donde el entrenamiento no va a ser tan duro y tú le vas a dar la posibilidad de que él a partir del mismo entrenamiento esté recuperando, sin contar las horas de sueño que debe tener, sin contar la alimentación adecuada que debe tener el niño. Entonces, si tú juntas todas esas cosas, te va a dar dependiendo de qué, del momento de entrenamiento, del número de entrenamientos a la semana, de las horas de entrenamiento que entrenes y de los factores externos a todo eso. Porque no siempre es un masaje, porque un niño que vive en una casa, que va y entrena al estadio y vuelve a su casa, no tiene quien lo masajee, ¿sí? Pero tú le puedes recomendar que, por ejemplo, haga algunos ejercicios de estiramiento, de que se bañe con agua caliente antes de acostarse, de que duerma al menos 7, 8 horas, de que coma bien y después de que coma espere más o menos una hora, hora y media antes de acostarse, etcétera, etcétera. Pero mire nuestro medio, no sé en el de ustedes, pero me imagino que es igual. El niño se levanta a las 5 de la mañana porque a las 6 lo recoge el bus. Se va para el colegio y empieza a las 7. Llega del colegio a las 3, 4 de la tarde y tiene que salir para el entrenamiento. Entrena hasta las 7, 8 de la noche. Llega a la casa a comer y a hacer tareas y se acuesta a las 11 y se vuelve a levantar a las 5. O sea, si tú tienes esa vida desde los 8 años, yo no creo que haya recuperación de ningún tipo. Y empiezas a mirar criterios y a mirar respuestas del niño que de pronto se va cansando psicológicamente y a los 14 años o a los 15, cuando lo inviten a su primera fiesta, se le olvida el deporte y no quiere volver a la cancha, ni quiere volver a jugar, ni quiere volver a nada, porque la vida le está mostrando y le está ofreciendo otras cosas que son menos cansonas que eso que viene haciendo por años. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en cómo motivamos y en cómo hacemos esos procesos de descanso y de recuperación para que el niño no se nos sature. Muchísimas gracias, doctor, No, por favor, a ustedes. esta charla. Gracias por la invitación. Gracias, ha sido un honor escucharlo y de verdad, gracias por compartir todo su conocimiento con nosotros. A sus órdenes, de verdad. Gracias, doctor.